Saddam Hussein, uno de los dictadores más despiadados del siglo XX, gobernó Irak con mano de hierro durante más de 2 décadas. Y su historia no trata solo sobre el ascenso al poder de un solo hombre. Se trata de cómo el colapso de antiguos imperios, la política de la Guerra Fría y el descubrimiento de petróleo transformaron el Medio Oriente en un polvorín de conflictos. Y hoy repasamos toda la historia, desde un niño maltratado que deja su hogar e intenta ir a la Facultad de Derecho, hasta convertirse en un sicario a sueldo, que luego fracasa, luego es exiliado, después regresa y se une al gobierno, luego se convierte en vicepresidente, después en el líder supremo y finalmente en un tirano. Y vamos a repasar su transformación de líder a autócrata paranoico que usa armas químicas, comete genocidio y sumerge a su país en guerras devastadoras con Irán y Kuwait. Pero también hablaremos de los detalles extraños de sus últimos años, como las novelas secretas que escribió, el reinado de terror de su hijo y sus últimos días extraños comiendo panquecillos y escuchando a Mary J. Blige. Sí, esta es la historia completa de cómo el hijo de un pastor se convirtió en un dictador cuyas acciones cambiarían el Medio Oriente por generaciones. Así que siéntate, relájate y bienvenido a Kim. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de toda la historia y de todos los tiempos. Hoy me acompaña mi querido amigo, el fenómeno griego, la leyenda guapo de 1,95 m con un gran miembro. Christos, ¿cómo estás? Está bien, suficiente. No tenemos tiempo para perder el tiempo porque hoy vamos a hablar de Saddam Hussein. Ahora, seré honesto, antes de investigar para este episodio, no sabía mucho sobre Saddam, ¿verdad? Nací en los 90, crecí más o menos en los años 2000. Recuerdo haber escuchado sobre este tipo que fue capturado en un país lejano, pero no sabía los detalles de cómo un tipo nacido en Irak, que, ya sabes, básicamente crece como un niño maltratado, escapa, deja la casa de su familia, va y vive como su tío, empieza a vivir su vida, se convierte en un buen estudiante, ya sabes, empieza a hacer lo suyo, se involucra en la política, lo contratan como sicario, intenta matar a un tipo, es exiliado, va a la Facultad de Derecho, regresa, se une a este tipo de partido político socialista, asciende en las filas, se convierte en un tirano. Y antes de convertirse en dictador, en realidad estaba haciendo cosas buenas en el país. Está ayudando a la economía, se convierte en un tirano, y luego todo se sale de control, empieza a invadir países, entra a Irán, entra a Kuwait. Y de hecho, ahora entiendo más por qué Estados Unidos, ya sabes, porque la situación política era tal que después de 2001 y los ataques terroristas que ocurrieron en la ciudad de Nueva York, por qué Estados Unidos querría derrocar a Saddam como el tirano de Irak. Nunca tuvo sentido para mí. Yo pensaba, ok, tienes a estos tipos, algunos de ellos son sauditas, son parte de Al-Qaeda, vuelan hasta aquí para cometer este ataque terrorista, y ahora estamos en Afganistán, Irak y Pakistán. Yo decía, ¿qué está pasando? Esto no tiene ningún sentido. Bueno, este episodio va a contextualizar todo lo que necesitas saber sobre, ya sabes, la política de Medio Oriente de finales de los 90 a los años 2000, o al menos eso creo. Y si me faltó algo, por favor deja un comentario. De nuevo, no soy historiador. Solo soy un comediante de stand-up con una fascinación e interés en la geopolítica. Entonces, Saddam Hussein nació el 28 de abril de 1937 en un pequeño pueblo llamado Al-Aja, cerca de la ciudad de Tikrit, que está al noroeste de Bagdad, en Irak. Su padre, Hussein Abd al-Majid, básicamente era solo un pastor de ovejas. Él viene de una familia bastante pobre, y algunas historias dicen que su padre dejó a la familia antes de que Saddam naciera, pero otros historiadores especulan que su padre en realidad murió de cáncer de garganta o de algún otro tipo de enfermedad durante el invierno de 1936. La familia de Saddam pertenecía a la tribu Albu Nasir, que se había mudado a Irak desde Yemen muchas generaciones antes. Y la madre de Saddam se llamaba Suba Tulfa al-Mustalat, y su familia era más importante y respetada que la familia de su padre. Uno de sus antepasados fue Talfa Abin Mustalat, quien era nieto de un gobernador regional llamado Omar Bey Derseri de Tikrit. Así que por parte de su papá es bastante pobre, y por parte de su mamá tiene un pequeño legado real, muy pequeño. Antes de que Saddam naciera, sus padres tuvieron otro hijo que murió más o menos al mismo tiempo que Saddam nació, en 1937, y después de que el padre de Saddam se fue o murió, su madre se casó con otro hombre llamado Ibrahim al-Hassan Muhammad.
De ese segundo matrimonio, Saddam tuvo varios medios hermanos y medias hermanas, pero no pasó mucho tiempo con ellos. Y así, cuando su padre ya no estaba presente, su madre en realidad intentó abortarlo. Incluso después de que nació, ella nunca realmente le mostró mucho amor o afecto, probablemente debido a las difíciles circunstancias de la muerte de su esposo y luego al trauma de intentar criar a un hijo sola y después integrarse a una nueva familia. Como te puedes imaginar, esto fue bastante dramático para el joven Saddam, y no termina ahí. Tuvo una infancia bastante difícil debido a todos estos problemas familiares. Así que su padrastro era extremadamente estricto y hasta cierto punto violento. Golpeaba a Saddam tan fuerte y tan seguido que el joven Saddam eventualmente simplemente se escapó de casa. Se fue a vivir con su tío en Bagdad, que es la capital de Irak. Y mientras vivía ahí, asistió a la escuela secundaria Al-Kar en Bagdad, y a pesar de la dura crianza, en realidad era un buen estudiante. Y empezó a irle muy bien en la escuela y después comenzó a estudiar para convertirse en abogado. Y su tío, Karalat Alfa, tuvo un gran impacto en Saddam durante estos años importantes de su vida. Aunque Saddam se mudó a la gran ciudad, como puedes imaginar, nunca olvidó sus orígenes en Tikrit. Y muchos años después, cuando se convierte en el líder de Irak, les dio a sus familiares de Tikrit trabajos muy importantes y poderosos en el gobierno. Así que, para poner en contexto la vida temprana de Saddam, él crece durante una época de grandes cambios, no solo en Irak, sino básicamente en todo el Medio Oriente. Así que, desde el siglo XVI, la mayor parte de la región había estado controlada básicamente por unos pocos imperios musulmanes poderosos, principalmente el Imperio Otomano y los persas. Y los otomanos controlaban Irak y todas las áreas a su alrededor, que ahora son países como, ya sabes, Turquía, Siria, Líbano, Palestina, Jordania, todas estas otras zonas de la región. Y así, a principios del siglo XX, el Imperio Otomano, ya sabes, se estaba debilitando y perdiendo el control. Pero cuando se unieron al lado de Alemania y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial, básicamente eso acabó con el Imperio Otomano tal como lo conocemos. Así que para 1918 los otomanos básicamente ya no existían. Y después de que terminó la guerra, los países ganadores, ya sabes, Gran Bretaña y Francia, básicamente se repartieron el Medio Oriente entre ellos. Y este es un tema enorme que probablemente merece su propia serie de 10 partes, pero en resumen, controlaron estas áreas a través de algo llamado mandatos. Y estos mandatos crearon nuevos países, pero no les importaron las diferentes regiones, ni las culturas, ni ninguna de las tribus o grupos étnicos que realmente vivían en la región. Y en cambio, los líderes británicos y franceses como que tal vez dibujaron fronteras al azar o quizás intencionalmente obligaron a diferentes grupos de personas a vivir juntos, quisieran o no. Así que en 1932 supuestamente se le dio la independencia a Irak bajo el rey Faisal I, pero Gran Bretaña seguía controlando la mayoría de las cosas importantes. Como te puedes imaginar, el imperio de los ingleses no estaba emocionado ni entusiasmado por renunciar a todo su acceso en Medio Oriente. Así que controlaban los valiosos campos petroleros de Irak a través de una compañía que llamaron Iraqi Petroleum Company, la cual era manejada principalmente por los británicos. Esta seguía siendo la situación cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939 y cuando Saddam tenía apenas 2 años. Muchos grupos políticos en Irak en realidad colaboraron con los nazis durante la guerra porque querían deshacerse del control británico. Pensaban que el rey iraquí era básicamente solo un títere de Gran Bretaña, ya que prácticamente hacía todo lo que el Imperio Británico quería. Pero de nuevo, esta táctica del colonialismo británico de la posguerra no es una historia nueva. Y verás esto en todo el norte de África, África Central y el Medio Oriente, donde básicamente los británicos están jugando a los Sims y simplemente juntan a personas al azar. Imagina tu vecindario, imagina tu casa y todo eso, que de repente se reconfigura y tu casa se parte a la mitad y ahora tienes que vivir con los vecinos de la siguiente casa, pero no con todos los vecinos, solo con los que viven en la mitad que está cerca de tu casa. Y luego tu hermana y tus padres viven con otra familia y ahora ese es tu país. O sea, es una locura. Pero de todos modos, eso fue lo que pasó. Y hay otra parte importante que entender al reconocer el contexto en el que Saddam surgió y cómo llegó al poder. Y básicamente lo que pasa durante la segunda mitad del siglo XX, tienes que entender el partido Baas, que comenzó en Siria en 1947, y el partido creía en 2 ideas principales. Básicamente, el panarabismo, que es unir a todas las naciones árabes, y el antiimperialismo, deshacerse del control extranjero. Así que, debido a estas ideas populares, el partido se extendió rápidamente a otros países de Medio Oriente. Te puedes imaginar, si no estás familiarizado, obviamente ya sabes, en Medio Oriente hay muchas facciones y diferentes razones por las que estas naciones árabes de Medio Oriente luchan entre sí, ¿verdad? Ya sea por la historia o, ya sabes, como la conquista de tierras o la división entre sunitas y chiitas.
Ya sabes, básicamente creas esta idea Baas que va a conectar a todos estos estados árabes para deshacerse de sus colonizadores. Entonces llega a Irak en 1951 y el tío de Saddam, Kerala, fue uno de los primeros miembros. Así que desde el principio el partido estuvo mayormente conectado con los musulmanes sunitas en Irak, y suníes y chiíes son las dos ramas principales del Islam, y ellos, ya sabes, a veces no están de acuerdo entre sí. Sin embargo, el baasismo realmente no era un movimiento religioso. De hecho, el partido apoyaba el socialismo y quería una nueva forma de gobernar los países árabes que en realidad rechazaba tener un control teocrático religioso sobre la política. En cambio, el partido Baas creía que todos los países musulmanes de Medio Oriente debían expulsar y básicamente, ya sabes, exiliar toda la influencia extranjera y trabajar juntos. Su objetivo era hacer que el pueblo árabe volviera a ser poderoso e importante para el mundo, tal como lo fue hace cientos de años cuando los imperios musulmanes estaban en su apogeo en la región. Así que, por esto, estaban en contra de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, quienes se habían establecido en países como Irak y Siria cuando terminaron su control de mandato entre las guerras mundiales. Así que esto puso al partido Baas en Irak en un camino directo hacia el conflicto con la monarquía iraquí y el gobierno que existía después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, para ser honesto, si eres, ya sabes, alguien en Medio Oriente, digamos que estás en Irak y escuchas sobre esta idea del Baas y piensas, oh, todos nos vamos a unir y simplemente vamos a expulsar a las personas que están tratando de controlar y tomar nuestros recursos y devolvérselos a su país en lugar de hacer ricos a los nuestros. Es algo emocionante. ¿Sabes a lo que me refiero? Básicamente es hacer que los árabes vuelvan a ser grandes. O sea, sí, es maga, amigo. Hacer que Arabia vuelva a ser grande. Eso era, básicamente sí, vamos, regresemos a los días del imperio. Eso es lo que intentaban hacer. Entonces, Saddam se entera de esto y se une al partido Baas iraquí en 1957 cuando tenía solo 20 años. En ese entonces, el partido era bastante pequeño. Solo tenía como unos pocos cientos de miembros en Bagdad y en algunas otras ciudades grandes. Pero grandes cambios estaban a punto de ocurrir en Irak justo cuando Saddam empezó a interesarse seriamente en la política. Así que, para mediados de los años 50, Irak se había convertido en un lugar donde la gente estaba realmente enojada con su gobierno. Esto se debía principalmente a que el rey Faisal II y sus funcionarios del gobierno, por donde se le viera, no estaban haciendo un buen trabajo dirigiendo el país. Los iraquíes también se inspiraron en lo que había sucedido en Egipto, donde en 1952 los oficiales militares expulsaron al rey Farouk y crearon un nuevo gobierno que quería deshacerse del control británico. Al igual que en Irak, los británicos nunca se habían ido completamente de Egipto, especialmente alrededor del Canal de Suez, porque querían controlar las rutas de navegación. Así que la revolución iraquí que ocurrió en julio de 1958 fue muy similar a lo que pasó en Egipto en el 52. Durante esta revolución, comandantes militares iraquíes como Abdul Salam Arif y Abd al-Karim Qassam lideraron un golpe de Estado que comenzó el 14 de julio y básicamente derrocaron al gobierno del rey Faisal II el Rey y varios miembros de su familia fueron asesinados. El gobierno fue básicamente tomado por completo en solo unas horas y se anunció una nueva república iraquí. Y realmente, si eres un imperio dominante, este es el problema de permitir que ocurra cualquier tipo de golpe de Estado, ya sabes, en la región de tu influencia, porque los iraquíes vieron a Egipto y básicamente, ya sabes, ese golpe se volvió viral, y los iraquíes dijeron, hagamos eso. Eso se ve increíble, amigo. Vamos a hacer lo que ellos hicieron, ¿no? Copiar y pegar, recuperemos nuestro país. Y así lo hicieron. Y aunque el partido Baas todavía era bastante pequeño, tenía suficientes conexiones políticas en Bagdad como para que, ya sabes, algunos de sus miembros importantes ayudaron a formar un nuevo gobierno con oficiales del ejército durante el verano de 1958. Por esto, aunque Saddam era solo, ya sabes, un joven de 21 años en ese momento, ahora estaba conectado a los círculos políticos más importantes de Irak a finales de los años 50. Sin embargo, el gobierno que se creó en 1958 era bastante inestable. Había muchos partidos políticos y grupos diferentes luchando por el poder, y la mayoría de ellos se odiaban entre sí. Como dice la famosa frase de Game of Thrones, ¿no? El caos es una escalera. Así que cada vez que hay un golpe de Estado, aunque haya muchas facciones diferentes impulsando el golpe, una vez que el regente, el rey o el monarca es derrocado, todos estos otros partidos empiezan a pelear entre sí porque están tratando de tomar el control. Por ejemplo, el Partido Comunista Iraquí rápidamente se convierte en un gran enemigo del partido Baas. Mientras tanto, Qasim, el comandante del ejército que había liderado la revolución, básicamente estaba dirigiendo la nueva república, y se negó a unirse a algo conocido como la República Árabe Unida. Esto era básicamente una organización panárabe que Egipto había creado, la cual incluso había convencido a Siria de unirse políticamente con Egipto durante varios años.
Y los baasistas estaban extremadamente enojados porque Qasim no quería unirse a la Unión Árabe. La Unión Árabe básicamente les iba a permitir federalizarse. Iban a crear una organización estructurada y nacionalizada o más bien una organización internacional, que iba a unir a todos estos diferentes países para expulsar oficialmente a sus colonizadores europeos. Entonces, ¿qué deciden hacer con Qasim? Deciden matarlo. Sí, ¿y quién iba a ser el encargado de hacerlo? Saddam Hussein. Así es. Un joven Saddam fue elegido para ser uno de los asesinos del nuevo, ya sabes, líder del golpe de Estado. Así que el 7 de octubre de 1959, mientras Qasem conducía un auto por la calle Al-Rashid en Bagdad, fue atacado. Aunque Qasim solo recibió 2 disparos, las balas solo le dieron en el brazo y el hombro, y sobrevivió. Algunas personas piensan que el ataque falló porque Saddam empezó a disparar demasiado pronto. Se le adelantó el disparo, lo cual pasa, ¿verdad, Fristos? Todo el tiempo. A todos nos ha pasado. Durante el intento de asesinato, Saddam fue herido en la pierna por el guardaespaldas de Qasim, pero logró escapar. Así que después del fallido asesinato, Saddam y sus muchachos fueron trasladados en secreto fuera de Irak hacia Siria, donde Saddam se unió rápidamente a la rama siria del partido Baas. De regreso en Irak, varias personas fueron arrestadas por estar relacionadas con el intento de asesinato y tuvieron algunos juicios y básicamente querían dar un escarmiento con todos ellos. Así que por un tiempo, Saddam se mudó a Egipto y continuó estudiando Derecho en la Universidad de El Cairo, pero nunca terminó su carrera. Pero, ¿quién necesita la facultad de Derecho, verdad? Ya sabes, ¿quién necesita la facultad de Derecho? Y es como, amigo, mejor me convierto en dictador y hago mis propias leyes. ¿Qué te parece eso? Ustedes lean las leyes que yo inventé. Ya saben, ni siquiera necesitan la facultad de Derecho. Eso es para gente que quiere leer las leyes de otros, que quiere leer lo que otro hombre te dice que hagas. Bastante marica. No para Saddam. Él estaba en Egipto en 1963, cuando ocurrieron 2 golpes militares en países cercanos a Irak. Así que en marzo de ese año, oficiales militares sirios que pertenecían al partido Baas dieron un golpe de Estado y tomaron el control de Siria, básicamente creando una Siria baasista. Curiosamente, 8 años después, uno de esos oficiales militares que realizó ese golpe fue un caballero llamado Hafez al-Assad. ¿Recuerdas ese nombre? ¿Assad? ¿Tiene sentido? Él se convierte en el gobernante de la Siria baasista y la familia al-Assad básicamente ha continuado controlando Siria hasta hace unos meses. Así que, unas semanas antes del golpe de Estado en Siria, ocurre algo llamado la Revolución de Ramadán en Irak. Miembros baasistas del ejército iraquí derrocan al gobierno de Qasim y toman el poder. Pero solo permanecieron en el poder durante 9 meses antes de que Abdul Salam Arif, quien había sido uno de los aliados de Qasim en el golpe de 1958, tomara el poder en Bagdad y expulsara a todos los baasistas del gobierno. Así que esto ahora es un golpe de Estado, que luego resulta en un intento de asesinato que después lleva a otro golpe y luego a un contragolpe. Y esto sucede en noviembre de 1963, sé que es confuso, pero lo único que necesitas saber es que hay todo este caos en la región, todos están tratando de tomar el control. Y Saddam está esperando pacientemente entre bastidores. Así que para 1963 Saddam regresa a Irak, después de, ya sabes, salir de Egipto poco después de que su partido tomara el poder en febrero. Y con este golpe de noviembre que quitó a los baasistas del poder, Saddam decidió quedarse ahí y seguir trabajando en secreto en Bagdad con los otros baasistas que básicamente operaban en la clandestinidad. Fue arrestado en 1964 y declarado culpable de estar involucrado con un partido político ilegal, lo que hizo que lo enviaran a prisión por varios años. Saddam también fue acusado de planear asesinar a Arif, lo que llevó a su encarcelamiento en octubre. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en prisión, como el gobierno iraquí había planeado originalmente. Escapó después de cumplir solo 2 años de su condena en 1966. O sea, imagínate esto, ¿sí? Este tipo está en Irak. Hay un golpe de Estado. Odian al monarca. Lo sacan de ahí. Llega el nuevo líder. Saddam intenta matarlo. Luego lo envían a Siria y después se va a Egipto. Está en la facultad de Derecho, viendo lo que pasa en Siria, viendo lo que sucede en Irak, regresa, pasa a la clandestinidad, lo arrestan, lo meten a la cárcel, se escapa de la cárcel. Todo esto pasa en como 8 años. Es una locura. Así que ahora Saddam tiene 30 años y, ya sabes, ha tenido una carrera política bastante dura. Pero las cosas empiezan a cambiar porque, al escapar, se involucra en el movimiento baasista iraquí de una manera más formal. Así que lo nombran comandante regional del partido, y la gente rápidamente se da cuenta de que era muy bueno organizando y haciendo crecer el partido, incluso en una época en la que los miembros del partido discutían sobre qué tan estrechamente debían trabajar con la Unión Soviética y otros países comunistas.
También es importante señalar que por esa época Saddam se casa y empieza a tener hijos. Así que en 1963, poco después de regresar de Egipto, pero antes de ser arrestado e ir a prisión, se casa con su primera esposa y su prima hermana Segida Talfa. Este fue un matrimonio arreglado básicamente con la hija de su tío. Y sé que eso puede sonar un poco raro, como wow, su prima, pero esto es bastante común durante la mayor parte de la historia humana y todavía ocurre hoy en muchos lugares. Y especialmente en esa época en Irak no era algo loco, ¿verdad? Estaban tratando de consolidar el poder dentro de la familia, así que se casa con la hija de su tío y rápidamente empiezan a tener hijos. Tienen un par de hijos, ¿verdad? Su primer hijo, Uday, nació en 1964 y luego tienen otro hijo llamado Qusay en 1966. Después tuvieron 3 hijas en el 68, 69 y luego en el 72, pero ellas no eran los únicos hijos de Saddam. En 1986, él se casa por segunda vez con una mujer llamada Samira Shabandar. Y la gente también piensa que pudo haber tenido una tercera o una cuarta esposa, pero nadie lo sabe con certeza. Y a través de todas estas relaciones, Saddam probablemente tuvo varios otros hijos, pero su primer matrimonio y esos 5 hijos fueron los más importantes. Aunque la carrera política de Saddam fue increíblemente brutal y violenta, la gente en realidad decía que era un buen padre, lo cual es algo irónico. Esta fue la primera de muchas contradicciones sobre Saddam. Era alguien que usó armas químicas, como si fueran armas normales en guerras, y cometió genocidio contra diferentes grupos de personas en Irak, pero era conocido por dar caridad y ayudar a la gente. Así que, de nuevo, esto no es raro. Piensa, por ejemplo, en los jefes de la mafia, ¿verdad? Donde, ya sabes, están matando gente y extorsionando negocios, pero también hacen, ya sabes, grandes repartos de pavos en Acción de Gracias y, ya sabes, campañas de caridad en Navidad. Así que estas contradicciones tienden a darse en personas con gran poder. Otro dato interesante sobre uno de los hijos de Saddam, de hecho hicimos un episodio sobre Uday Hussein y la brutalidad y violencia descontrolada que ejerció contra el pueblo iraquí. Es demasiado para profundizar en esto. Si te interesa, revisa ese episodio, pero basta decir que es bastante grotesco. Este tipo irrumpía en las bodas de la gente y les robaba a sus esposas, asesinaba gente. Termina asesinando al tipo que le presentó a Saddam, a su segunda esposa, porque pensaba que, básicamente, era una falta de respeto para su primera esposa y para su mamá que se fuera a casar con otra mujer. Fue una locura total. El tipo está loco y desquiciado. Ni hace falta decir que eso es un episodio aparte, vayan a verlo. Entonces, ¿cómo es que Saddam asciende oficialmente al poder? Esto realmente sucede en 1968, con algo conocido como la Revolución del 17 de julio. Ahora te puedes dar cuenta de que un país tiene muchas revoluciones cuando empiezan a nombrarlas por días de la semana, y este es ese momento. Y este es básicamente el momento en que los baasistas finalmente tomaron el control completo del gobierno iraquí. Así que todo el Medio Oriente se volvió muy inestable debido a la Guerra de los 6 días entre Israel y varios otros países árabes, incluyendo Egipto, Irak, Siria, Jordania y Arabia Saudita. Y al mismo tiempo, el gobierno republicano en Bagdad se estaba acercando a Estados Unidos, lo que, como puedes imaginar, hizo enojar a mucha gente. Porque de nuevo la idea principal es como, oye, no queremos que estas personas extranjeras y occidentalizadas vengan a nuestro país y se lleven nuestros recursos. Han visto lo que Estados Unidos ha hecho en otras naciones y en toda la región. Los británicos se quedaron con sus recursos y ahora ven que los estadounidenses podrían hacer lo mismo, y eso les da un poco de miedo. Así que no quieren que el gobierno republicano se acerque. Por eso los baasistas y otros pensaron que Irak necesitaba un cambio importante en su sistema político. Así que el 17 de julio de 1968 miembros del movimiento baasista y del ejército iraquí llevaron a cabo lo que básicamente fue un golpe de estado sin derramamiento de sangre y tomaron el control del gobierno en Bagdad. Criticaron la creciente amistad del país con Estados Unidos y establecieron este gobierno baasista liderado por Ahmed Hassan al-Bakir. Y Ahmed era primo de Saddam, y Saddam fue rápidamente nombrado vicepresidente de Irak. Obtuvo este importante puesto en parte porque ayudó a deshacerse de los líderes baasistas que no estaban de acuerdo con el gobierno de Ahmed y sus planes a finales de los años 60. Y esto fue básicamente el inicio del camino de Saddam para convertirse en el gobernante supremo de Irak. Así que durante los siguientes 10 años, Saddam se vuelve esencial para gobernar Irak bajo el gobierno baasista. Era muy bueno administrando las cosas y supervisó algunos cambios importantes en la economía que empezaron a convertir al país en una de las naciones más ricas de Medio Oriente. La mayor parte de este éxito proviene de las enormes reservas de petróleo de Irak que ya hemos mencionado.
Y el país tiene algunos de los mayores yacimientos petroleros comprobados del mundo, lo que hace que la economía de Irak siga dependiendo en gran medida del petróleo incluso hasta el día de hoy. Y cuando los baasistas tomaron el poder en 1968, la industria petrolera de Irak todavía estaba mayormente controlada por compañías occidentales, británicas y estadounidenses. Y para la década de 1970, Saddam tomó el control de estas compañías de manera agresiva y las convirtió en propiedad iraquí. Esto funcionó perfectamente debido a la crisis energética de 1973, cuando los mayores exportadores de petróleo de Medio Oriente cortaron el suministro de petróleo a países occidentales como Estados Unidos y Gran Bretaña porque habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, que fue, de nuevo, otro conflicto entre Israel y varias naciones árabes, principalmente Egipto y Siria. Básicamente, los precios del petróleo se dispararon casi un 300%, pasando de $3 por barril a $12 por barril, lo cual es un aumento enorme. Y debido a estos conflictos externos, y porque Saddam tomó el control de la industria petrolera en Irak en el momento exacto, Irak ganó una cantidad enorme de dinero con esta crisis. ¿Qué onda, muchachos? Así que, con todo el dinero del petróleo que empezó a llegar a Irak a mediados de los años 70, los baasistas pudieron empezar a modernizar el país y, de hecho, crear programas sociales ambiciosos. Eso, por un tiempo, hizo que Irak tuviera la mejor calidad de vida entre muchos de los países musulmanes, realmente en Medio Oriente. Entonces, Saddam estaba como en el centro de atención, ¿verdad? Él estaba a cargo de supervisar la mayoría de estas mejoras. Por ejemplo, encabezó una campaña educativa que aumentó drásticamente las tasas de alfabetización tanto para hombres como para mujeres en el país. También fue responsable de crear un sistema de atención médica básica universal, y estos esfuerzos fueron tan exitosos que la UNESCO lo reconoció oficialmente por su trabajo. Además, Saddam intentó hacer que la economía de Irak fuera más estable a largo plazo, utilizando el petróleo de los años 70 para desarrollar nuevos negocios y construir infraestructuras modernas en todo el país. Su objetivo era, ya sabes, básicamente diversificar la economía para que, cuando eventualmente bajaran las ganancias del petróleo, cuando se resolviera la crisis o tal vez si los campos petroleros se secaban, el país aún pudiera prosperar gracias a las nuevas industrias. También trabajó para mejorar la agricultura de Irak, introduciendo maquinaria moderna para reemplazar los arados anticuados y los métodos agrícolas preindustriales. Lo cual, de nuevo, creo que es un punto realmente muy importante. Básicamente, nacionaliza los recursos y logra evitar un golpe de Estado o un intento de asesinato por parte de Occidente. Y lo hace justo en el momento de una crisis energética, lo cual es una sincronía increíble, o suerte, o simplemente una maniobra política muy astuta. De cualquier manera, beneficia enormemente a Irak. Así que para los años 70, Irak comienza a cambiar completamente su política exterior. Como basista socialista, Saddam al principio se enfocó en acercar a Irak a la Unión Soviética y alejarse de Estados Unidos y otros países occidentales. Y este cambio, ya sabes, tiene sentido porque Irak se había apoderado de todas estas compañías petroleras occidentales en los años 70, lo que ya había dañado sus relaciones con Occidente. Y en 1972, Irak y la Unión Soviética firmaron un acuerdo de 15 años para la cooperación económica y diplomática. Y de nuevo, es importante señalar que durante la Guerra Fría, los soviéticos estaban tratando de encontrar diferentes aliados con los que pudieran alinearse. Y esos eran, ya sabes, Cuba, Vietnam del Norte y Corea del Norte. Todo eso, básicamente están tratando de encontrar diferentes países con los que puedan alinearse. Y así, para vengarse de Irak por esto, el presidente Richard Nixon y su administración comenzaron a dar ayuda a los kurdos en el norte de Irak. Y los kurdos son un grupo étnico que existe dentro de Irak y que quería crear su propio país independiente en la región. Y esto eventualmente llevó a la Segunda Guerra Iraquí-Kurda, que estalló en 1974. Y esto fue básicamente una continuación de un conflicto en curso que había estado ocurriendo durante los años 60 en Irak, pero que se había calmado cuando el gobierno baasista y los kurdos liderados por Mustafa Barzani comenzaron conversaciones de paz en los años 70. Sin embargo, Saddam logró lidiar con la amenaza kurda negociando algo llamado los Acuerdos de Argel en 1975 entre Irak e Irán. Y este acuerdo fue facilitado por el presidente y líder de Argelia. En este acuerdo, Irán aceptó dejar de brindar ayuda militar y logística a los kurdos iraquíes a cambio de que Irak le diera a Irán una pequeña porción de territorio a lo largo del río Shatt al-Arab. Básicamente, debido a este acuerdo, el levantamiento militar kurdo fue rápidamente aplastado y el norte de Irak volvió firmemente bajo el control de Bagdad. Sin embargo, esta no sería la última vez que Saddam tomaría medidas importantes contra los kurdos. De nuevo, esto es más o menos cómo funciona el poder en la mayoría de los países del mundo.
Y en Estados Unidos somos un poco inmunes a esto porque existimos dentro de un orden mundial más o menos monopolar. Pero cada vez que tienes diferentes grupos étnicos y movimientos separatistas dentro de un país, básicamente diferentes países pueden financiarlos, ya sea a través de armas, dinero o influencia, y básicamente crear tensión dentro de la nación. Eso luego hará que la nación se fracture, provocar una guerra civil, lo que te permite instaurar algún tipo de cambio de régimen o básicamente tener una revolución exitosa. Esto ha pasado una y otra vez. Y Estados Unidos básicamente estaba tratando de hacer esto con los kurdos. E Irán, por medio de terceros, estaba tratando de hacer esto con los kurdos para desestabilizar Irak, y Saddam pudo sofocarlo, básicamente diciendo, oye, toma este pedazo de tierra, puedes quedártelo. Solo dejen de meterse con este grupo étnico y déjenos sofocar la rebelión. Así que durante la segunda mitad de los años 70, Saddam pasó a ocupar una posición de poder increíble en Irak que nunca antes había tenido. Porque antes, él ya se había convertido en la segunda persona más poderosa en el gobierno basista, solo por debajo de su primo. Durante este tiempo, Saddam estaba profundamente involucrado en la administración de la economía, la política exterior y la gestión de otros asuntos gubernamentales importantes. Luego, en 1976, Saddam también fue ascendido al rango de general en el ejército iraquí. Para ese momento, al-Bakr empezaba a sospechar que Saddam intentaba tomar el control total de Irak. Así que a finales de la década de 1970, al-Bakr comienza negociaciones con el gobierno baasista que está en Siria e intenta crear una unión política entre Irak y Siria. Y sus filosofías de gobierno estaban algo entrelazadas. Y en este acuerdo, al-Bakr sería el líder principal hasta que muriera o se retirara. Y luego, el presidente Hafez al-Assad de Siria tomaría el control. Y este plan habría evitado por completo que Saddam se convirtiera en el siguiente gobernante de Irak una vez que al-Bakr ya no estuviera. Esto es un problema para Saddam. Así que puedes ver cómo se está moviendo este tablero de ajedrez. Y, ya sabes, con esta jugada, esto obliga a Saddam a actuar rápidamente para proteger su posición. Así que para julio de 1979, con el apoyo del ejército y de muchas personas importantes en el gobierno baasista, obligó a al-Bakr a renunciar como presidente de Irak. Saddam entonces se convierte en el jefe de Estado ese mismo día en un golpe de Estado incruento, y por eso lo llaman incruento. Básicamente, pudo manejar todos estos diferentes componentes del ejército como vicepresidente para luego lograr que el presidente renunciara sin tener que asesinarlo, ya sabes, lo cual es bueno porque literalmente es su primo. Así que, desde este día en adelante, él seguiría controlando Irak durante los próximos 24 años, así que Saddam ahora es el presidente. Lo logró. Oficialmente ascendió en las filas como, ya sabes, básicamente un huérfano, algo así como un pequeño pastor de ovejas, luego un convicto, después vicepresidente y finalmente presidente de Irak. Ahora, si fuera Saddam, probablemente pensarías, genial, ahora puedo relajarme. Eso no fue lo que hizo Saddam, no. Una de las primeras cosas que hizo como nuevo líder de Irak y del gobierno baasista fue deshacerse de cualquiera en el partido Baas que se opusiera a él o que pudiera desafiar su poder. Esto sucede 6 días después de que toma el control, ni siquiera esperó al domingo. 6 días. Así que el 22 de julio de 1979, como parte de la toma de poder, Saddam convocó a una reunión de los funcionarios más importantes y de nivel medio del partido Baas en el Salón Al-Quld en Bagdad. Cuando llegaron al salón, los miembros del partido escucharon algo que no esperaban. Y este es uno de los momentos más increíbles y aterradores en toda la historia de Medio Oriente, tal vez. Quiero decir, de verdad, esto es una locura. Saddam les habló y afirmó que había descubierto una quinta columna, básicamente como un grupo enemigo secreto que trabajaba dentro del partido Baas. Dijo que este grupo estaba tratando de debilitar su control de Irak y eventualmente ayudar al partido Baas sirio a tomar el control de Irak. Luego, Muy Abdul Hussein, quien solía ser el secretario privado de al-Bakr, se adelantó para confesar que había sido parte de esta conspiración desde 1975. Luego leyó en voz alta los nombres de otras 68 personas del partido que también estaban involucradas. Nadie sabe con certeza si Abdul Hussein fue torturado o si su familia fue amenazada para hacerlo confesar. Pero lo que sí sabemos es que Abdul Hussein y los otros 68 conspiradores acusados fueron llevados y arrestados. Se creó un tribunal penal especial y realizaron algunos juicios. ¿Qué tan legítimos fueron estos juicios? Probablemente no mucho. Y durante las siguientes 2 semanas, cada uno de ellos fue juzgado uno por uno.
Al final, 21 de los 68 fueron ejecutados, mientras que otros fueron despedidos de sus trabajos, ya que Saddam eliminó a todos los posibles oponentes. Esta purga en el verano de 1979 también destruyó por completo la relación entre los baasistas iraquíes y los baasistas sirios, ¿verdad? Porque básicamente él está diciendo, miren, hay algunas personas dentro de nuestro propio partido que están tratando de entregarnos a Assad y a los sirios para que básicamente los sirios y al-Assad tomen el control de nuestro país. Y no voy a permitir que eso suceda. Así que descubrí que este tipo era parte de eso. Y lo torturé durante 3 semanas. Y finalmente, él está dispuesto a presentarse y confesar. Y todos ustedes que están involucrados, o sea, ni siquiera puedo imaginar si fueras uno de los conspiradores, uno de los 68, es mucha gente. Y están sentados ahí en esa reunión y están escuchando que llaman su nombre y solo piensan, mierda. O sea, puedes ver un video de esto en línea, es realmente una locura y escalofriante ver a toda esta gente, ya sabes, 21 de ellos caminando hacia su muerte, simplemente como, bueno, pues ni modo. Pero de nuevo, esto es, ya sabes, terrible y tiránico, pero no es raro que los dictadores hagan esto cuando toman el poder. Su objetivo es eliminar todas las amenazas potenciales. O sea, esto se remonta a tiempos bíblicos, ¿no? El rey dice, oye, maten a todos los primogénitos porque aparentemente van a ser un rey entre ustedes, bla, bla, bla. Historia tan vieja como el tiempo. Y Saddam es, ya sabes, la versión del siglo XX de eso. Así que la manera en que Saddam básicamente purgó al partido Baas y tomó el poder en el 79 básicamente estableció el patrón de cómo gobernaría Irak. Durante la década de 1970, Hussein había sido bastante efectivo como político que hizo muchos cambios positivos en la sociedad iraquí y mejoró la vida de mucha gente en Irak. Pero después de convertirse en dictador en 1979, Hussein se transformó en un tirano autoritario obsesionado con el poder. Utilizó grupos paramilitares como el Ejército Popular Iraquí y organizaciones de policía secreta como la Mukhabarat, que también era llamada el Servicio de Inteligencia Iraquí, para iniciar un reinado de terror a principios de los años 80 que duró más de 20 años. Su gobierno espiaba constantemente a la sociedad, buscando enemigos políticos y persiguiendo activamente a grupos como los kurdos y los musulmanes chiitas. Y supuestamente arrestó, encarceló y torturó a decenas de miles de iraquíes que eran sospechosos de oponerse al gobierno o de ser disidentes. Esta campaña de terror incluso fue más allá de las fronteras de Irak. Durante la década de 1980, la Mukhabarat, o el Servicio Secreto de Inteligencia, fue responsable de asesinar a exiliados políticos iraquíes en países como Suecia y Sudán. Saddam estaba a cargo de todo esto, por eso la historia lo recordará como un tirano. Quiero decir, es una locura. Quiero decir, este tipo literalmente estaba siendo reconocido por la UNESCO, o sea, como 15 años antes, como un gran, ya sabes, aliado de Medio Oriente y un tipo que entendía cómo debía funcionar la democracia para luego literalmente asesinar a disidentes políticos y exiliados en Suecia de todos los lugares posibles. Bastante loco. Así que, junto con la tiranía creciente, Saddam también desarrolló un culto a la personalidad, que podrías decir para los años 80. Le gustaba presentarse como el sucesor del legendario rey babilónico antiguo, Nabucodonosor, e incluso llegó al extremo de poner su nombre en sitios arqueológicos alrededor de Irak que tenían, ya sabes, miles de años de antigüedad. También mandó construir estatuas de sí mismo por todo Irak, y su imagen empezó a aparecer en todas partes de la sociedad iraquí, en monedas, billetes, murales pintados en los costados de edificios en Bagdad y otras ciudades y pueblos importantes de todo el país. También realizó 2 elecciones nacionales falsas a lo largo de los años, la primera en el 95 y la segunda en 2002, y en estos absurdos eventos montados, Hussein supuestamente recibió casi el 100% de los votos. Victoria aplastante. Esto es como los Harlem Globetrotters contra los Generals. ¿Sabes a lo que me refiero? Es una locura pensarlo, pero ya sabes, él dijo, oye, hagamos una elección, veamos qué pasa. Oh, 100%. Bastante bien. Y es fácil reírse de muchas de las demostraciones exageradas de los dictadores. ¿Sabes? Y es gracioso decir, oh, amigo, no hay manera de que hayan caído en eso, pero en realidad fue extremadamente exitoso, y muchísimos dictadores durante el siglo XX usaron estas tácticas. Convencieron efectivamente a la gente de que solo había un posible líder para su país, ¿verdad? O sea, soy descendiente de Nabucodonosor, el rey babilónico. Mi nombre está en estos sitios arqueológicos. Mi cara está en cada edificio que ves en Bagdad. O sea, ¿quién más podría gobernar este país que yo? Y así, esto, combinado con las acciones brutales de la policía secreta y otras agencias gubernamentales, aseguró que Saddam tuviera el control total de Irak desde 1979 en adelante.
Incluso cuando la economía del país empezó a desmoronarse debido a los ingresos petroleros y una guerra larga y costosa con Irán, bla, 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 él aún pudo controlar la nación. Así que la mayor parte de la primera mitad del periodo en que Saddam gobernó Irak estuvo controlada y marcada por una guerra con Irán, que era el vecino directo de Irak al este. En 1979, Irán tuvo su propia revolución, que, para ser honesto, es algo similar a Irak en ciertos aspectos. Básicamente, expulsan al Shah, y el Shah era apoyado por países occidentales y, de cierta manera, fue puesto en el poder por Estados Unidos después de que Mossadegh fuera derrocado por un golpe de Estado. Investiga eso, es bastante fascinante. Tienes a Kermit Roosevelt, un agente de la CIA, que básicamente entra ahí y se encarga de algunos asuntos. Y básicamente ponen al Shah, y el Shah es muy, ya sabes, afín y amigable con Occidente, y está haciendo acuerdos en los que le da mucho petróleo a Inglaterra y Estados Unidos. Y luego, eventualmente, el pueblo de Irán protesta y se rebelan, y traen a Ruhollah Jomeini y a sus seguidores musulmanes, y básicamente los ponen en el poder en Irán en el 79. Irán ahora era una teocracia, que es un país gobernado por líderes religiosos y está controlado por musulmanes chiitas. La mayor parte de la población musulmana de Irak también era chiita, pero Saddam y el partido Baas estaban compuestos principalmente por sunitas. Los sunitas y los chiitas, como mencioné antes, son las dos ramas principales del Islam que se separaron hace más de 1000 años porque no estaban de acuerdo sobre quién debía liderar el califato árabe musulmán. Esta también es una historia fascinante que vale la pena investigar, pero es demasiado detallada para abordar hoy. Todo lo que tienes que saber es que tienes a Saddam en Irak y él es sunita y básicamente tienes al Ayatollah, el gobierno musulmán que toma el poder con Khomeini y él es chiita. Así que los baasistas en Irak estaban preocupados de que después de la revolución iraní, Jomeini y sus seguidores intentaran debilitar a Irak apelando a la mayoría chiita dentro de Irak y difundiendo la ideología islámica en el país. Básicamente solo entrando a Irak y diciendo, oye, ¿quién debería estar realmente al mando? ¿De verdad quieren ser liderados por un tipo sunita? ¿Por qué no dejan que los chiitas? ¿Por qué no dejan que Jomeini y la élite religiosa de Irán? ¿Por qué no dejan que ellos los controlen? Así que esto es un problema, ¿verdad? Porque los baasistas querían que Irak fuera más secular, no controlado por la religión, ¿verdad? Son socialistas en su esencia. Así que la lucha comienza casi inmediatamente después de que ocurre la revolución, ¿verdad? Tienes a estos dos países revolucionarios diferentes que están divergiendo y es tanto una batalla política como una batalla religiosa. Y esto es principalmente porque Saddam estaba seguro de que los países occidentales como Estados Unidos lo ayudarían, ya que querían aplastar o dañar seriamente la revolución iraní. Así que, de nuevo, puedes ver cómo todas estas piezas de ajedrez se están moviendo. Así que en septiembre de 1980, él inicia la guerra. La guerra entre Irán e Irak duraría casi 8 años y se convertiría en uno de los conflictos más sangrientos jamás vistos en el Medio Oriente moderno. La guerra que siguió fue básicamente un conflicto fronterizo, con Irak invadiendo el oeste de Irán a finales de 1980, pero esta invasión fracasó en 1981 y llevó a que Irán contraatacara. Para 1982, Saddam dejaba claro que consideraría un alto al fuego y negociaciones de paz, porque la victoria rápida que esperaba se había convertido en una larga y agotadora guerra de la que no quería formar parte. Sin embargo, para entonces el ejército de Irán se había vuelto más fuerte y avanzado, así que tenían la ventaja. Así que en lugar de buscar la paz, el gobierno iraní llevó la guerra al territorio iraquí y casi capturó la zona alrededor de la ciudad de Basora en Irak a mediados de los años 80. Pero la situación militar cambió de nuevo cuando el gobierno de Saddam empezó a reclutar más soldados y recibió más ayuda de países extranjeros. Así que para 1985 Irak pudo lanzar una nueva ofensiva. Pero al igual que en 1881 fracasó y fue seguido por otro contraataque iraní. En este contraataque, Irán capturó Alfa en el sur de Irak en el 80 y 6, lo que realmente sorprendió a los comandantes militares iraquíes. Pero el gobierno iraní no pudo continuar con más avances y la guerra volvió a un punto muerto. ¿Qué onda, chicos? La guerra Irán-Irak se ha comentado mucho a lo largo de los años por dos cosas principales. La primera fue el apoyo que Saddam y los baasistas en Irak recibieron de gobiernos occidentales como Estados Unidos. No hay duda de que esto sucedió y ni siquiera intentaron ocultarlo, ¿verdad? Había debates regulares en el Congreso de Estados Unidos durante los años 80 sobre cuánta ayuda darle a Hussein. Esta ayuda incluía dinero y armas, y probablemente fue crucial para evitar que Irán ganara en ciertos momentos de la guerra, como en el 82 o 83.
Sin embargo, esto no significaba que Estados Unidos viera a Saddam y a Irak como aliados. Era más bien que, ya sabes, pensaban que Irán era la peor de las dos opciones y estaban dispuestos a ayudar a Irak para evitar que Irán los conquistara. Entonces, si tienes, ya sabes, de nuevo para ponerlo en la perspectiva de Estados Unidos, ellos tenían un monarca muy favorable en Irán. Y luego, en el 79, hay una revolución. Ellos ponen, ya sabes, un gobierno teocrático religioso, muy estricto, que algunos dirían que es radical. Y tienen a un tipo como Saddam que quiere combatir eso. Así que ven a Saddam como una especie de enemigo útil al que pueden armar para que luego vaya a Irán y los desestabilice. La segunda cosa importante que hace notorio este conflicto fue el uso de armas químicas por parte de Irak, como gas mostaza y gas sarín, especialmente cuando Irán amenazaba con ganar. Por otro lado, el uso generalizado de niños soldados por parte de Irán llevó a que decenas de miles de adolescentes murieran en el campo de batalla durante la guerra. Quiero decir, este es realmente uno de los conflictos más atroces que han ocurrido en Medio Oriente. Al final, la guerra terminó. Aunque Irán tuvo la ventaja durante la mayor parte del conflicto y la recuperó de nuevo en el 86 y 87, la gente en casa ya se estaba cansando de la guerra. Perdieron muchísimos soldados, muchos de ellos, ya sabes, extremadamente jóvenes, y los recursos de Irán se estaban agotando. Y también parecía poco probable que Irán pudiera dar un golpe final y decisivo contra Irak. Y así, en esta situación, Saddam envió una advertencia a Teherán de que comenzaría una nueva campaña de bombardeos y empezaría a usar armas químicas de manera generalizada en el 88 si Irán no aceptaba iniciar conversaciones de paz. Teherán entendió que, ya que los países occidentales parecían no estar dispuestos a detener los peores abusos de Saddam, tenían que negociar. Y esto empeoró cuando Estados Unidos derribó un avión civil iraní en julio de 1988, lo que realmente hizo temer al ayatolá y a otros en Irán que Estados Unidos pudiera involucrarse más directamente. Y por supuesto, Estados Unidos, específicamente en esta época, es la potencia unipolar del mundo, y ningún ejército puede enfrentarse a Estados Unidos. Así que si Estados Unidos quiere involucrarse directamente, va a ser un problema para cualquier país. Así que, con esto en mente, ambos bandos acuerdan términos de paz, y la guerra termina en 1988. Había durado casi 8 años. Resultó en aproximadamente 1 millón de muertes, aunque los números exactos aún se debaten, y básicamente no logró nada. Ambos bandos se adjudicaron la victoria, pero en realidad la guerra terminó en un punto muerto con 1 millón de personas muriendo en total en la batalla. O sea, ¿para qué? ¿Verdad? O sea, es como estás enviando niños, o sea, en ambos bandos, estás enviando jóvenes a pelear estas batallas por una disputa fronteriza, por una filosofía religiosa. O sea, es muy triste. De cualquier manera, eso es lo que pasa. Así que, al final de la guerra entre Irak e Irán, no tienen paz. Y ya sabes, Irak está, ya sabes, en una especie de posición más o menos estable por un tiempo, pero no dura mucho. Así que Saddam decidió usar las etapas finales de la guerra como una tapadera para lo que básicamente fue un genocidio contra la minoría kurda en el norte de Irak. Así que tienes todo este conflicto ocurriendo con Irán. La gente está enfocada en eso. Mientras tanto, ¿será posible que yo lleve a cabo un genocidio para deshacerme de este grupo minoritario que está causando problemas en mi país? Eso pensó Saddam. El pueblo kurdo es uno de los más, o sea, no sé, probablemente debería hacer todo un episodio explicando el tema de los kurdos. Son uno de los grupos más desafortunados de la historia moderna. Quiero decir, hay millones de ellos y controlan una gran área en el norte de Medio Oriente, incluyendo el norte de Irak y el sureste de Turquía y algunas regiones cercanas, aunque nunca han tenido su propio país en tiempos modernos. Así que, como eran una minoría étnica que nunca tuvo su propio país y que siempre existió dentro de otros países, fueron perseguidos regularmente por los gobiernos de Irak y Turquía. Así que durante la guerra entre Irán e Irak, muchos kurdos y grupos políticos kurdos apoyaron a Irán y lucharon contra el gobierno iraquí. Ahora, a principios de 1988, cuando la guerra con Irán estaba terminando, Saddam ordenó a las divisiones del ejército iraquí que fueran al norte y lanzaran una campaña de contrainsurgencia contra los kurdos. Básicamente está diciendo como, oye, estas personas dentro de nuestro propio país, técnicamente nuestros ciudadanos, están del lado de nuestros enemigos, así que tenemos que encargarnos de eso. Esta operación se llamó la campaña Al-Anfal, un término que se traduce como el botín de guerra. Duró desde febrero del 88 hasta el otoño de ese año. Y durante esta campaña, entre 50.000 y 100.000 kurdos fueron asesinados, mientras que decenas de miles más fueron obligados a abandonar sus hogares o fueron desplazados a la fuerza a otros lugares.
También se construyeron campos de detención y comenzó un programa forzado de arabización, como se le llama. Esto es básicamente el intento de tratar de hacer que las zonas kurdas se asimilen más a la cultura árabe iraquí. No hay mucha duda de que Saddam llevó a cabo efectivamente un programa de genocidio contra los kurdos en 1988, del que siento que no mucha gente habla. Pero de cualquier manera esto es solo el comienzo del terror de Saddam. Estaba a punto de convertir en enemigos a sus aliados reacios en la guerra Irán-Irak, Estados Unidos y otros países occidentales. Así que durante la guerra con Irán, el gobierno de Hussein había pedido prestados miles de millones de dólares a Kuwait, un país pequeño pero muy rico en petróleo, justo al lado de Irak. Probablemente fue porque Irak no podía devolver ese dinero que Saddam decidió invadir Kuwait poco después de que terminó la guerra con Irán. Pero también había otras razones. Kuwait básicamente había causado problemas con algunos otros países de la OPEP. Este era el grupo de las principales naciones exportadoras de petróleo del mundo, en su mayoría en Medio Oriente, al negarse a reducir la cantidad de petróleo que producían y exportaban. Así que no estaban actuando dentro del marco diplomático que la OPEP quería. Y esto estaba haciendo que los precios mundiales del petróleo bajaran y perjudicando las ganancias de países como Irak. Finalmente, Irak también afirmó que Kuwait había estado perforando ilegalmente en los campos petroleros iraquíes desde un ángulo. Así que básicamente tienes a Irak aquí y a Kuwait por acá. Y están diciendo que Kuwait está perforando no en su propio petróleo, sino en ángulo hacia el petróleo iraquí y quedándose con ese petróleo, básicamente robándole al gobierno iraquí. Eso es lo que Saddam había afirmado. Por todas estas razones, Irak decide invadir Kuwait el 2 de agosto de 1990. Lo que sucedió después realmente no se puede llamar una guerra. Kuwait casi no tenía ejército, mientras que Irak había construido el cuarto ejército más grande del mundo durante los años 80 y su conflicto con Irán. Así que para el 3 de agosto, solo un día después de que comenzó la invasión, la mayor parte de Kuwait estaba controlada por el ejército de Saddam. Solo 24 horas después, todo el país estaba en manos iraquíes y Saddam declaró que Kuwait era la 19ª provincia de Irak. Esto básicamente eliminó la deuda de Irak con Kuwait y le dio a Irak una nueva región enormemente rica en petróleo. Saddam parece haber decidido invadir Kuwait porque creyó erróneamente que sus aliados occidentales no reaccionarían, ya que todavía lo veían como un contrapeso frente a Irán y una especie de aliado incómodo en Medio Oriente. Y estaba completamente equivocado sobre esto. En cuestión de días, Estados Unidos y sus aliados, que para 1990 básicamente controlaban el mundo, ya que la Unión Soviética se estaba derrumbando y la Guerra Fría estaba terminando, impusieron sanciones económicas y diplomáticas a Irak. Siguió un bloqueo naval en el Golfo Pérsico, lo que destruyó la capacidad de Irak para exportar el petróleo que Saddam necesitaba para gobernar el país y mantener su enorme ejército. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, empeoró las tensiones al convencer al presidente estadounidense, George Bush, de tomar una postura firme contra Saddam. Por su parte, Saddam dijo que consideraría retirarse de Kuwait si otros problemas territoriales en Medio Oriente, como la ocupación israelí de territorio palestino, también se resolvían al mismo tiempo. Él sabía que Washington nunca aceptaría un acuerdo. Empeoró las cosas a finales de agosto al no permitir que los occidentales, expatriados en Irak, salieran del país. E incluso apareció en la televisión con lo que básicamente eran prisioneros británicos. Todo esto fue suficiente para que Estados Unidos, Gran Bretaña y otros comenzaran a planear una contraofensiva para recuperar Kuwait en respuesta a la agresión iraquí. Arabia Saudita, un reino rico en petróleo y una especie de rival de Irak en el sur, sería utilizada como base para la campaña militar. La Primera Guerra del Golfo comenzó después de meses de planificación en enero. En 1991, una campaña de bombardeo aéreo comenzó el 16 de enero y después siguió una invasión terrestre. Cuando las tropas estadounidenses y británicas entraron en Kuwait a principios de febrero, Saddam ordenó que se incendiara los campos petroleros de Kuwait. En total, de aproximadamente 730 pozos petroleros en todo Kuwait, cerca de 600 fueron destruidos en enero y febrero de 1991. Aunque el daño ambiental no fue tan grave como algunos científicos y expertos habían predicho, la nube de humo resultante siguió bloqueando más del 80% de la luz solar durante 1991 en Medio Oriente. Algunas áreas estaban completamente oscuras al mediodía y las temperaturas bajaron en promedio 5 grados Celsius. Tomó hasta el otoño apagar todos los incendios.
Para entonces, los ejércitos de Saddam habían sido derrotados fácilmente y expulsados de Kuwait con la Operación Tormenta del Desierto, que terminó el 28 de febrero de 1991. Estados Unidos y sus aliados decidieron detenerse una vez que habían expulsado a los iraquíes de Kuwait. El presidente Bush no quiso extender la guerra al territorio iraquí ni intentar sacar a Saddam del poder. Ese trabajo lo haría su hijo más de 10 años después. Así que, aunque Saddam logró sobrevivir a su increíblemente mala decisión de invadir Kuwait y se mantuvo en el poder durante los años 90, el final de la Guerra del Golfo hizo que Irak quedara sometido a muchas sanciones distintas por parte de la comunidad internacional. Muchos de estos castigos se implementaron justo después de la invasión de Kuwait y nunca fueron retirados. Otros fueron diseñados para evitar que el país continuara fabricando armas químicas o avanzando en su programa de armas nucleares, el cual había comenzado varios años antes. La parte más dañina de esto fue Estados Unidos. Básicamente organizó una prohibición de las exportaciones de petróleo iraquí. Así que, como hemos dicho, la economía de Irak y gran parte del poder de Saddam se construyeron vendiendo petróleo en todo el mundo. Y como Irak tenía algunos de los campos y reservas de petróleo más grandes comprobados, tanto en ese entonces como ahora. Aunque el programa Petróleo por Alimentos se creó en 1996 para ayudar a la economía en decadencia de Irak, el país seguía estando muy restringido en lo que podía importar y exportar durante el resto del tiempo de Saddam como dictador. Gran parte de esto perjudicó al pueblo iraquí. Y para finales del siglo XX, cosas como los salarios y las tasas de mortalidad infantil en Irak eran peores que 50 años antes, cuando la región todavía era una monarquía con la que la gente no estaba contenta. Quiero decir, las condiciones de vida en este punto, para los años 90, eran bastante malas. Así que, aunque la economía de Irak era un desastre en los años 90 después de la Guerra del Golfo, Saddam tenía el control más firme que nunca. Estados Unidos básicamente había demostrado que no quería quitarlo del poder al no continuar desde Kuwait hacia Irak. Y además, Saddam no enfrentaba amenazas de ninguno de los países vecinos de Irak por primera vez en más de 10 años. La dura lección de invadir Kuwait también le hizo aceptar que Irak ya no podía intentar pelear guerras contra sus vecinos. En cambio, en los años posteriores a la Guerra del Golfo, se enfocó en usar el gobierno de Irak para básicamente movilizar a la población y que apoyara su régimen contra lo que él describía como los occidentales agresivos que habían declarado la guerra a Irak en 1990. También hubo un cambio claro hacia una dictadura más religiosa. El partido Baas había sido creado para establecer un Medio Oriente más secular y eran algo socialistas. Y Saddam había mantenido mayormente la religión fuera de sus políticas durante los años 70 y 80. Pero en los años 90 se vieron esfuerzos por usar el Islam para imponer un control más fuerte en todo Irak, en un momento en que el extremismo religioso en todo el Medio Oriente estaba creciendo significativamente. Así que, a medida que la economía de Irak empeoraba cada vez más durante los años 90, Irak se fue convirtiendo en una sombra de lo que había esperado ser. En los años 60 y 70, la dictadura de la familia Hussein se arraigó aún más profundamente. Lo cual es algo realmente interesante que creo que sucede en muchas de estas dictaduras. A medida que la situación empeora, el dictador puede usar ese empeoramiento como prueba de que lo necesitan ahora más que nunca. Y esto se demostró claramente a través de las acciones de los dos hijos de Saddam de su primer matrimonio, Uday y Qusay, que mencioné antes. Qusay era el hijo menor, pero después de un tiempo quedó claro que probablemente sería el sucesor de Saddam si la dictadura duraba lo suficiente. También era el jefe de la Guardia Republicana. A principios de los años 90, justo después de la Guerra del Golfo, él fue responsable de aplastar un levantamiento musulmán chiita en los pantanos del sur de Irak. Después de eso, causó un desastre demográfico y ecológico en la región al inundar estos pantanos para destruir la forma de vida tradicional de los árabes chiitas que habían vivido allí durante muchos siglos. Pero ya sabes, de todos modos, por muy malo que fuera el comportamiento de Qusay, no era nada comparado con el de su hermano mayor, Uday. Ahora, Uday, como dije antes, ya había hecho todo un episodio sobre él, así que no insistiré en el tema aquí, pero él era, ya sabes, un alcohólico, un asesino en serie, un psicópata, realmente una persona terrible. Él organizaba fiestas en Bagdad donde animaba a los demás invitados a emborracharse muchísimo antes y a hacer todo tipo de cosas extrañas y sádicas. Torturaba a los miembros del equipo de fútbol iraquí si perdían partidos. Y para los años 90, su comportamiento se había vuelto tan impredecible, apareciendo a menudo en fiestas, portando y usando armas, literalmente disparando al aire mientras todos bailaban, que familiares cercanos se sintieron lo suficientemente amenazados como para escapar a la vecina Jordania porque temían por sus vidas.
También hubo muchas acusaciones de que Uday torturaba regularmente a sus propios empleados, haciendo que sus guardaespaldas les azotaran los pies. También se hizo conocido simplemente como... Básicamente hacía como estas redadas nupciales donde encontraba mujeres y novias y las tomaba para sí mismo, incluso de sus esposos el día de su boda. O sea, realmente enfermo. Y hubo un intento fallido de asesinato que lo dejó parcialmente discapacitado en 1996, pero esto no hizo nada para calmar su comportamiento extremo. De todos modos, si quieres escuchar más sobre Uday, tenemos un episodio completo sobre eso. Ahora, es momento de una de las partes más extrañas de la historia de Saddam. Quizás una de las cosas menos conocidas sobre él es que empezó a escribir libros a principios de los años 2000, y durante estos años, Hussein escribió 4 novelas y varios poemas, a menudo con la ayuda de algunos escritores fantasma. Y estos libros se publicaron en Irak antes de que perdiera el poder o después, con el apoyo de sus hijas de su primer matrimonio. Y el primer libro se llamaba Sabida y el Rey, que cuenta la historia de una mujer medieval llamada Sabida que se involucra con el rey de Irak durante los primeros días del dominio árabe y musulmán en los siglos VII y VIII. Y la novela está ambientada alrededor de Tikrit, que es la región natal de Saddam, y generalmente se considera una historia simbólica de cómo las sanciones impulsadas por Estados Unidos supuestamente destruyeron Irak después de la Primera Guerra del Golfo. Aunque el autor solo aparecía como quien lo escribió, la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que fue Hussein. Salieron más libros en 2001 y 2002, especialmente Hombres y la ciudad, que cuenta la historia del papel de la familia de Hussein en el derrocamiento del dominio otomano en Irak durante el siglo XX y cómo el partido Baas después llegó al poder en la región. La mayoría de la gente está de acuerdo en que este libro fue escrito casi en su totalidad por Saddam mismo, ya que se encontró un manuscrito con su propia y distintiva letra después de la invasión estadounidense a Irak en 2003. Simplemente me parece un punto interesante que, de nuevo, estos dictadores tienen ese deseo de liberación artística y creativa, y a menudo usan el arte para ilustrar su lucha. Y a mí ha habido muchos dictadores, quiero decir, Hitler es el más obvio, que usaron este arte como un canal y escribían libros y de alguna manera destilaban sus ideas en la literatura. Solo una especie de comentario interesante al margen. Ahora es momento de hablar de armas de destrucción masiva. La creencia de Saddam de que Estados Unidos fue el poder que debilitó a Irak y básicamente arruinó su potencial no está completamente equivocada, pero la forma en que él lo entendía creo que probablemente está un poco equivocada. No hay duda de que las sanciones occidentales contra Irak en los años 90 y 2000 hicieron que el nivel de vida en Irak empeorara. ¿Verdad? O sea, si no puedes exportar tu producto más valioso, no vas a ser tan rico como antes. Así que la gente no podía conseguir productos en absoluto o los encontraba extremadamente caros debido a las restricciones sobre lo que Irak podía importar. Pero tampoco hay duda de que Saddam y su familia corrupta también le causaron esto a Irak por no ser honestos sobre sus esfuerzos para desarrollar armas de destrucción masiva. ¿Qué tan severas serían las sanciones económicas y políticas después de la Primera Guerra del Golfo? Siempre estuvo relacionado con si Saddam y su régimen se desharían de todas esas armas. Así que, para ser justos, en 1991 el gobierno de Hussein básicamente entregó todas sus armas químicas. Pero durante los años 90 todavía hubo esfuerzos continuos para fabricar nuevas armas, potencialmente de destrucción masiva, especialmente armas biológicas y químicas como gas mostaza y anthrax, etc. Los inspectores de la ONU a mediados de los años 90 descubrieron que productos químicos y compuestos como estos se habían fabricado en Irak en los años posteriores a la Guerra del Golfo y que lo más probable es que se probaran en prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib, cerca de Bagdad. Sin embargo, una inspección posterior de la ONU dejó en claro que el régimen de Saddam no tenía una forma efectiva de usar armas de destrucción masiva contra países extranjeros. Lo que probablemente perjudicó a Saddam en este aspecto fue que, después de una nueva inspección de la ONU en 1998, el régimen simplemente dejó de cooperar con los inspectores de la ONU. Al final, independientemente de si Saddam seguía intentando desarrollar armas nucleares o armas químicas o biológicas en los años 90 y principios de los 2000, esto se convirtió en un tema importante que llevaría al fin de su gobierno y de su vida. El 11 de septiembre de 2001, la organización terrorista islámica Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, lanzó una serie de ataques contra Estados Unidos. Lo más conocido es que secuestraron aviones comerciales y los estrellaron en el centro de Manhattan, impactando las Torres Gemelas.
En respuesta, el presidente George W. Bush y su administración, quien es hijo, como probablemente sabes, de George Bush padre, y de nuevo, George Bush padre es el tipo que expulsó a los ejércitos de Saddam de Kuwait 10 años antes. George W. Bush, su hijo, inicia la guerra contra el terrorismo, y esta fue una campaña para derrocar gobiernos en Medio Oriente y el mundo islámico que habían apoyado a Al-Qaeda. Esto comenzó de manera razonable con una pequeña invasión en Afganistán, donde Bin Laden estaba siendo protegido en ese momento. Tan pronto como Afganistán fue ocupado, los altos funcionarios de Bush dirigieron su atención hacia Irak. Aunque no había pruebas reales que sugirieran que Bin Laden había sido apoyado por Saddam de alguna manera, la justificación de Estados Unidos para atacar Irak se centró en eso, en la falsa idea de que Saddam estaba cerca de obtener un arma nuclear. La evidencia era débil. Más tarde se probaría que era completamente inventada. Esto dividió al mundo occidental entre quienes apoyaban y quienes se oponían a la invasión planeada de Irak. Pero al final, la administración de Bush, con el apoyo del primer ministro británico Tony Blair, siguió adelante con su plan y comenzó a prepararse para invadir Irak en la primavera de 2003. El tiempo de Saddam como líder del país estaba llegando a su fin después de 25 años. ¿Qué onda, amigos? Vamos a tomar un descanso rápido porque necesitas renovar tu zona íntima. Así es, necesitas una renovación total en tu miembro, y lo vas a hacer con Blue Chew, porque las tabletas de Blue Chew no son solo para tener mejor sexo. No, son como si Tony Robbins le diera una charla motivacional a tu pene, ¿sabes? O sea, te vas a sentir increíble. Mira, hoy mismo me tomé una de las tabletas de Blue Chew. Y de repente, o sea, mírame, estoy brillando. Esta mesa está siendo aplastada por debajo, ¿verdad? Mi pene está dando una conferencia de prensa, ¿ok? Me siento genial, nunca he estado mejor. Así que ya sea que estés tratando de crear, ya sabes, un momento memorable con tu dulce amor, o solo estás tratando de darle, ya sabes, a un amigo tuyo o a una chica, ya sabes, algo loco para el grupo de chat o algo de qué chismear para las chicas, Blue Chew es absolutamente el servicio de entrega de tabletas masticables que necesitas para darlo todo. Y la mejor parte es que tenemos una oferta especial para los oyentes de este hermoso programa. Obtén tu primer mes gratis en bluechew.com. Solo usa el código promocional Gañón al pagar. Todo lo que tienes que hacer es pagar $5 por el envío. Eso es como una taza de café, ¿de acuerdo? $5 por el envío. Vas a recibir Blue Chew gratis directamente en tu puerta. Así que mejora tu legado. Deja que tu nombre resuene por siglos. Y volvamos al programa. Ahora, la invasión estadounidense a Irak es lo que se conoce como la Segunda Guerra del Golfo. Y fue inicialmente un ataque militar exitoso contra, ya sabes, Hussein y su gobierno. La guerra convencional solo duró unas pocas semanas en la primavera de 2003 y una fuerza conjunta de Estados Unidos y Gran Bretaña invadió Irak desde el sur junto con pequeños grupos de tropas de varios aliados estadounidenses. Sin embargo, aliados tradicionales de Washington y Londres, como Francia y Alemania, en realidad criticaron la invasión como una guerra innecesaria y simplemente se negaron a participar. Una campaña de bombardeos llamada Conmoción y Pavor comenzó a mediados de marzo de 2003 y poco después una coalición de fuerzas compuesta por más de 500,000 de soldados, además de combatientes kurdos Peshmerga y otros grupos iraquíes que odiaban a Saddam. Habían decidido unirse a Estados Unidos y se trasladaron al sur de Irak. Lo que sucedió durante las siguientes 3 semanas difícilmente puede llamarse una guerra una vez más. Las fuerzas armadas iraquíes, aunque parecían fuertes y numerosas en papel, se desmoronaron por completo. Y, sabes, no es raro que un ejército se desmorone cuando se enfrenta al ejército más poderoso que ha existido en el mundo. Después de la invasión inicial, las tropas estadounidenses y aliadas se dirigieron rápidamente a Bagdad, capturando y ocupando la capital de Irak el 9 de abril. Para ese momento, Saddam, su familia y el gobierno iraquí ya habían huido de Bagdad. Las defensas finales se establecieron alrededor de la región de Tikrit, que de nuevo es de donde es originario Saddam. Pero esa zona también cayó ante Estados Unidos y sus aliados para abril. El 1 de mayo, apenas 6 semanas después de que la campaña había comenzado, el presidente George W. Bush visitó Irak y declaró el fin de los combates principales y la victoria en la campaña. Sin embargo, este anuncio fue demasiado prematuro. Aunque los baasistas pudieron haber sido derrotados en la primavera de 2003, la ocupación militar de Irak por parte de Estados Unidos y el Reino Unido que siguió creó tantos problemas políticos, sociales y religiosos que no habría paz en Irak después de eso. La invasión de Irak para mí claro, hay cosas buenas, ¿verdad?
Como Saddam no era una buena persona, y Uday y, ya sabes, Qusay eran tiranos por su cuenta y estaban aterrorizando a esta gente. Pero también parecía que había mucha ira contenida después, ya sabes, del 11 de septiembre, y básicamente vieron esto como una oportunidad para ir y derrocar a un gobierno que había sido desfavorable para ellos y que había estado causando problemas desde la Primera Guerra del Golfo. Entonces pasa, ya sabes, el 11 de septiembre entras a Afganistán por un tiempo y luego estás tratando de encontrar a Osama y ahora él está en Pakistán. Así que tenemos a algunas personas allá y tenemos a este tipo en Irak que apesta. Así que tal vez simplemente entremos ahí y lo saquemos. Y necesitas una justificación para, ya sabes, lograr que el Congreso apruebe todo esto de la guerra. Así que digamos, hay armas de destrucción masiva, aunque en realidad no las haya, aunque en los 90 parecía que había algunas armas químicas, pero luego él dejó de cooperar con la ONU, pero ¿realmente está haciendo armas nucleares? Ese era todo el argumento, como, Saddam tiene armas nucleares. Es como, amigo, este tipo tiene un ejército que es decente, pero armas nucleares, ¿qué evidencia tenemos? Y como sabemos hoy, prácticamente no había ninguna evidencia. Y entramos a este país por, ya sabes, de nuevo, no es un gran país, no es un gran tipo, pero fuimos a este lugar básicamente sin razón alguna. Y como resultado hubo enormes repercusiones políticas y, ya sabes, sociales por eso. Pero bueno, volviendo a Saddam. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia Bagdad, Saddam, su familia y muchos de los principales miembros del gobierno baasista huyeron de la capital y se escondieron. Esto incluso llevó al ejército de Estados Unidos a darles a los marines en Irak unas cartas como de baraja. De hecho, ya hablé de ellas en otro episodio, pero básicamente ahí están. Es como una baraja de cartas que tiene a los 52 iraquíes más buscados y Saddam era el as de espadas, mientras que sus hijos, Uday y Quse, eran el as de tréboles y el as de corazones. Los dos hijos serían encontrados pronto. Los soldados estadounidenses localizaron y mataron a Uday y Quse el 9 de abril de 2003 en un tiroteo en la ciudad de Mosul después de que intentaron escapar a Siria. Probablemente Saddam ya estaba en la región de Tikrit para entonces, donde, a pesar de una de las mayores cacerías humanas de la historia, logró permanecer oculto durante 6 meses. No fue capturado hasta que la Operación Amanecer Rojo terminó con su arresto el 13 de diciembre de 2003, después de que alguien que conocía a Hussein le dijo a los estadounidenses básicamente dónde estaba. Fue un escondite final vergonzoso para el exdictador. Las tropas estadounidenses lo sacaron en condiciones desaliñadas y sucias de lo que básicamente era solo un agujero en el suelo. Y 4 días antes de que capturaran a Saddam, el gobierno de ocupación de Estados Unidos ya había creado el Tribunal Especial Iraquí para juzgar a los altos miembros del gobierno y el ejército iraquíes que estaban acusados de cometer crímenes contra la humanidad y de estar involucrados en el intento de genocidio de los kurdos iraquíes. De hecho, acabo de hablar con un tipo en el podcast, este tipo Charlie Spillers, quien era el agregado de justicia que fue a Irak para ayudar al gobierno iraquí a establecer estos tribunales para juzgar a las personas que cometieron estas atrocidades. Solo una historia paralela interesante. Hussein ahora sería juzgado por este mismo tribunal. Mientras esperaba el juicio, fue trasladado al campamento Cropper en Bagdad y mantenido allí junto con casi una docena de otros altos funcionarios baasistas. Permanecieron allí por más de 1 año y medio antes de que finalmente comenzara el juicio de Saddam en 2005. Cuando finalmente comenzó, después de esta larga demora, Saddam se negó a aceptar que el tribunal fuera legítimo, alegando que no podía ser juzgado por lo que él consideraba un tribunal falso, controlado por invasores extranjeros de Irak. Durante los siguientes meses, se negó a cooperar con el juicio, diciendo que había sido torturado por sus captores y señalando que uno de sus abogados fue asesinado durante el juicio. Así que, por esto, Saddam inició una huelga de hambre en 2006, pero ninguna de sus quejas sirvió de nada. El juicio continuó sin su cooperación. Y el 6 de noviembre de 2006, más de 1 año después de que comenzó el juicio, Saddam fue declarado culpable de cometer crímenes contra la humanidad y otros actos terribles durante su largo tiempo como dictador de Irak. Fue condenado a muerte por ahorcamiento. Así que después de que fue declarado culpable y sentenciado a muerte, los abogados de Saddam intentaron apelar la decisión, pero esto fue rechazado en unas pocas semanas. Luego se dio la orden de que la ejecución debía llevarse a cabo en un plazo de 30 días. Según algunas de las personas que fueron asignadas para custodiar al exdictador, sus últimos días fueron muy extraños.
Los guardias eran un grupo de 12 miembros de la compañía 551 de la policía militar. Estos guardias luego contaron historias sobre cómo Saddam pasó sus últimos días comiendo panquecillos y escuchando a Mary J. Blige, mientras ocasionalmente les contaba a sus captores historias sobre su tiempo como gobernante de Irak. También se le dio un pequeño jardín que deshiervaba regularmente. Algunos de sus viejos hábitos como dictador seguían siendo evidentes. Cuando pedía un omelette para el desayuno, insistía en devolverla si el exterior estaba roto de alguna manera al sacarla de la sartén. Además de esto, pasaba mucho tiempo en una bicicleta de ejercicio a la que insistía en llamar su pony. Y era como un triste y extraño capítulo final para un tirano que alguna vez fue poderoso, ahora solo un simple prisionero esperando la muerte. El 30 de diciembre de 2006 se llevó a cabo la ejecución cuando Saddam fue ahorcado en Camp Justice, en Bagdad, lo que hizo que ciertas partes de la población iraquí celebraran. La última comida del dictador fue pollo y arroz con un poco de agua caliente y miel. Su solicitud de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento fue rechazada. Su cuerpo fue enviado de regreso a su región natal y enterrado en una parcela familiar en Tikrit. Entonces, ¿qué pasa con Irak después de eso? A pesar de las grandes esperanzas de muchas personas en el gobierno de Estados Unidos de que ejecutar a Saddam y destruir completamente el gobierno baasista convertiría a Irak en una democracia funcional, esta transformación nunca ocurrió. Se estableció un gobierno temporal en junio de 2004 y las primeras elecciones parlamentarias reales del país se llevaron a cabo en enero de 2005, pero incluso mientras se llevaban a cabo estas elecciones, la guerra civil estallaba en todo el país. Mientras extremistas religiosos como el clérigo Muqtada al-Sadr básicamente creaban sus propios ejércitos privados en todo el país e incluso dentro de Bagdad. Los ataques contra el personal militar estadounidense ocurrían constantemente y la administración tuvo que crear una zona verde dentro de Bagdad, un área fuertemente protegida que se convirtió básicamente en la única parte importante del país, donde el personal estadounidense estaba a salvo de ser atacado. Así que para 2006, cuando Saddam fue ejecutado, el personal del ejército estadounidense informaba que básicamente habían perdido el control sobre partes del país. Un aumento de tropas al año siguiente ayudó a mejorar la posición estadounidense, pero al final Irak nunca se transformó de la manera que se había imaginado en 2003. A medida que Estados Unidos fue abandonando gradualmente el país a partir de 2011, se convirtió en un centro de rebelión e inestabilidad. Como mencionamos antes, el caos es una escalera, y a medida que la estabilidad militar y gubernamental que aportaba Estados Unidos se va de la región, inmediatamente todos estos otros grupos intentan tomar el poder. Esto fue más evidente cuando el Estado Islámico tomó el control de grandes partes del norte de Irak a mediados de la década de 2010, mientras que nuevos disturbios políticos, ya sabes, empezaron a surgir a principios de la década de 2020. Así que, aunque Saddam hace mucho que ya no está, el caos político que él y los baasistas crearon como parte de su legado dictatorial todavía permanece. Saddam Hussein fue, sin duda, uno de los dictadores más brutales del siglo XX. Él llegó al poder a través de este movimiento político baasista en los años 60 y 70, un movimiento que, a pesar de todos sus problemas, al menos originalmente tenía ideas reales y una especie de enfoque honesto. Ellos creían en crear esta unificación panárabe, ya sabes, y en ideales socialistas para ayudar a su gente y a sus propios países a enriquecerse con sus propios recursos naturales y no estar desviándolos hacia las potencias coloniales europeas. Saddam, por otro lado, parecía que no tenía una ideología o creencia real una vez que realmente obtuvo el poder. Así que durante los años 70, ya sabes, él toma el control de todo, y desde los 70 en adelante, básicamente es el dictador de Irak. Y su tiempo en esa posición, como hemos mencionado, es un desastre para el pueblo iraquí, las minorías étnicas y cualquier persona que esté en un país vecino. Él lanzó a Irak e Irán a una de las guerras más sangrientas después de la Segunda Guerra Mundial, una que duró la mayor parte de los años 80, mató a casi 1 millón de personas e involucró el uso generalizado de armas químicas. Y luego, por supuesto, el genocidio contra los kurdos de Irak antes de invadir Kuwait y la toma de Kuwait. Y luego, por supuesto, la batalla con Estados Unidos. Todas estas acciones llevaron a enormes sanciones internacionales contra Irak en los años 90, lo que hizo la vida aún peor para la gente común. Y luego, los últimos 10 años de su gobierno están marcados por más tiranía, especialmente evidenciada por el comportamiento brutal de sus hijos y otros miembros del gobierno.
Entonces, mientras muchas personas se preguntaban cuáles eran las verdaderas razones de la administración Bush y por qué realmente querían invadir Irak en 2003, y si solo era una guerra para controlar las enormes reservas de petróleo del país, lo cual es una afirmación con la que muchas personas están de acuerdo y otras no, no hay duda de que sí logró acabar con un tirano brutal y su régimen. Así que tal vez haya un pequeño lado positivo de la guerra de Irak, aunque sé que a mí y a mucha gente no siempre nos gusta reconocerlo. Sí, hubo algunas cosas buenas que salieron de esta invasión de la guerra del Golfo. Así que ahí lo tienen. Esa es la vida del dictador Saddam Hussein, el ascenso y la caída de un hombre que alguna vez fue poderoso y que luego fue encontrado en un agujero y ahorcado por un tribunal de su propio pueblo. Bastante fascinante. Quiero decir, siempre me atrapan estas historias de dictadores. De hecho, estoy viendo ese documental en Netflix ahora mismo, el de cómo convertirse en dictador. Es simplemente fascinante. O sea, hay tantas similitudes entre estos tipos, ¿verdad? O sea, tienen un ego enorme y una verdadera creencia de que están perfectamente destinados, ya sea por Dios o por alguna otra cosa en su vida, para controlar a un pueblo y a una nación de manera unilateral y tomar el control de los recursos de una nación. Y quedarse con mucho para ellos mismos y repartirlo como les parezca, y básicamente nombrar a sus compinches para ocupar puestos muy poderosos. Y siempre parece empezar con buenas intenciones y bastante bien, ya sabes, más o menos organizado. Como hablábamos antes en otro episodio sobre Haile Selassie, el rey de Etiopía, quien al final de su carrera se volvió más autocrático y más represivo y empezó a ejercer parte de su poder, ya sea directa o indirectamente, lo que afectó negativamente a las personas que vivían en su país, específicamente a las minorías étnicas, el pueblo tigray en Etiopía. Y lo mismo pasa con Saddam en Irak, donde él es parte de este movimiento político que realmente tiene el deseo de ayudar a la gente y unificar esta región y deshacerse de los poderes coloniales. Y luego, en cuanto obtienen el poder, se convierten en tiranos por derecho propio. Saddam no sé si alguna vez fue realmente un ideólogo. O sea, considerando que el inicio de su carrera comienza con un asesinato, como diciendo, oye, vamos a deshacernos de este tipo. No parece que tenga ningún ideal democrático, a pesar de haber hecho elecciones falsas a mediados de los 90. Es simplemente triste. Es triste que haya personas comunes que se ven obligadas a vivir en este tipo de condiciones. El iraquí promedio que nació en los años 80, ellos no pidieron esto. No, ellos simplemente nacieron en ese lugar, en Bagdad, y luego tuvieron que vivir bajo este tirano psicótico. Y todavía no hay verdadera estabilidad ni paz en la región. Y es una vergüenza, y en parte, ya sabes, la intervención de Estados Unidos, claro. Pero no lo sé. Desde que tuve un hijo, me he vuelto muy sensible y solo pienso en la gente que está sufriendo en esos lugares. Y digo, caray, hermano, eso es realmente horrible. Y me siento agradecido, para ser honesto contigo, de haber nacido en Estados Unidos, con todos nuestros defectos y las cosas que hacemos mal aquí. No estoy bajo amenaza constante de una invasión extranjera ni de ser arrestado por la policía secreta. Y tengo libertad de expresión y, en general, puedo hacer lo que quiero y criar a mi familia como yo quiera. Así que si estás escuchando esto en Occidente o en algún tipo de democracia libre, considérate afortunado. Y si estás escuchando esto en un país que tiene gobernantes más, no sé, tiránicos o autocráticos que de alguna manera te están reprimiendo, lo siento. Quiero decir, esa mierda es bastante brutal, amigo. O sea, carajo. Escuchar estas historias sobre dictadores es como, maldita sea, estas son personas reales. De todos modos, ¿qué piensan ustedes? Si son, ya saben, de Irak o de las regiones cercanas, si saben mucho sobre esto, ¿hay algo que se me haya pasado? ¿Algún detalle que no conozca? ¿Algo con lo que no estén de acuerdo respecto a mis opiniones? Y si eres alguien que nunca había escuchado esta historia antes, ¿qué piensas? ¿Cuáles fueron tus conclusiones? ¿Con qué te quedaste después de este episodio? Por favor, deja un comentario. Los leo todos. Y nos vemos la próxima vez. Paz. ¿Qué tal, gente? Un anuncio rápido. Si eres fan de Camp Gagnon o de Religion Camp, tengo buenas noticias porque vamos a lanzar History Camp. Así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Probablemente conoces a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras interesantes de la historia, y probablemente aprendiste sobre ellos en la escuela y fue bastante aburrido, pero aquí no.
Como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración, así que voy a profundizar en todas las relaciones sociales interesantes, extrañas, ocultistas y secretas que todos estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado compartido tenían. Así que si te interesa, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción y también en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también estarán disponibles ahí. Solo danos una calificación alta porque realmente ayuda al programa.